Bueno, continuando, vamos a ver el tema de tórax inestable, ¿ya? Recuerden que estamos hablando del tema de condiciones de alto riesgo y hemos visto lo que es neumotórax. Ahora vamos a ver tórax inestable. Se llama tórax inestable cuando existen más de 3 costillas fracturadas en más de 2 sitios. Tiene que haber siempre más de 3 costillas y en más de 2 sitios, ¿no? Si vemos esta costilla, miren, en esta costilla hay un sitio, 2 sitios. Tiene que ser 2 sitios o más de 2 sitios. Y más de 3 costillas. Lo mismo acá. Un sitio, otro sitio, ¿no? Entonces, el tórax prácticamente está con múltiples fracturas. Esto nos va a dar un movimiento típico que se lo llama movimiento paradójico, ¿ya? ¿En qué consiste? Normalmente les recuerden que cuando respiramos, en la inspiración metemos aire, el tórax se eleva. Sacamos el aire y el tórax se deprime. Inspiración, expiración, inspiración y expiración, normalmente, ¿no? Entonces, en el movimiento paradójico, estos pedazos de hueso sueltos se van a mover en sentido contrario a la respiración. Cuando el paciente inspire, el tórax se eleva, el pedazo suelto se va a hundir. Y cuando el paciente expire, el tórax se deprima, el pedazo suelto se va a elevar. Estos pedazos se mueven en sentido contrario a la respiración. ¿Cuál es el problema de tener un tórax tan fracturado? El problema es la disnea, la dificultad para respirar. Entonces, para que el paciente respire, necesita el tórax. Y si el tórax está con múltiples fracturas, no va a poder respirar. Cada vez la respiración va a ser más difícil, más complicada, hasta el punto de dejar de respirar, ¿ya? ¿Qué podemos hacer en este cuadro? Bueno, podemos poner férulas, es decir, algunos materiales duros en estos niveles donde está todo inestable. Lo ponemos y lo fijamos. Y hay que llevarlo lo más antes posible a un hospital, porque este paciente cada vez va a ser más difícil que respire y en algún momento nos va a hacer un paro respiratorio, ¿ya? Transportarlo lo más antes posible. Otro cuadro interesante es el cuadro del hemotórax. En este hemotórax se va a acumular sangre entre las dos pleuras, entre la parietal y la visceral, se acumula sangre. Aquí se podría acumular gran cantidad de sangre. Se ha calculado que podría entrar hasta 2.500 a 3.000 ml de sangre en este espacio, ¿ya? ¿De dónde es la sangre? De los vasos intercostales. Debajo de cada costilla hay vasos. De los vasos del propio pulmón o del mismo pulmón. Entonces, de hecho que esta hemorragia nos va a producir un shock de tipo hipovolémico y habrá que transportarlo lo más antes posible, porque más de eso, el paciente nos va a hacer un shock. Entonces, ¿qué tratamiento le damos? Le damos un tratamiento anti-shock, que lo vamos a ver más adelante. Recostarlo, elevar los pies y demás, para que el cerebro trate de no morirse. Otro cuadro interesante es el taponamiento cardíaco. Este cuadro prácticamente es un cuadro en el cual se acumula sangre. No hay mucha sangre que se acumula, pero lo poco de sangre va a ser muy perjudicial, ¿no? El corazón normalmente tiene una capa que lo cubre, que se lo llama pericardio. Este pericardio cierra herméticamente al corazón. Normalmente entre corazón y pericardio hay un espacio para que el corazón pueda moverse, porque el corazón hace sístole, diástole, sístole, diástole. Entonces, tiene que haber un espacio entre el pericardio y el corazón. Este pericardio tiene la característica de que es un material flexible, pero es más resistente, más duro se podría decir. Es inelástico, entonces no se puede jalar, ¿ya? Tiene un límite y solamente hasta ahí se jala. Y ahí, ese es el problema que nos va a llevar todo este problema del taponamiento cardíaco, ¿no? Normalmente hay un espacio entre este y el corazón que deja que el corazón vaya haciendo su función. ¿Qué ocurre en el taponamiento cardíaco? Hay un trauma. El paciente sufre un golpe en el tórax, ¿ya? Producto de este golpe, prácticamente se va a romper un capilar, una arteriola o una vena también, ¿no? De la superficie del corazón. Se va a romper un vaso. Y ese vaso, lógicamente, va a sangrar. Esa sangre se va a acumular acá, en este espacio, entre el pericardio y el corazón, ¿no? Se acumula la sangre. Entonces, el pericardio no se puede jalar más. Y esta sangre
termina prácticamente tapando a lo que es el corazón. De ahí el nombre, taponamiento cardíaco. Entonces el corazón no va a poder moverse, va a tener muy poco campo para hacer sístole, diástole, sístole, diástole. Entonces prácticamente toda la sangre que llega al corazón se va a acumular, se va a trancar, se va a bloquear, si vale el término. De toda la sangre que llega por la parte venosa, solamente una pequeña cantidad va a poder entrar al corazón y salir del corazón. Entonces la sangre que sale del corazón es mínima. Entonces, el paciente va a aparentar de que no tendría sangre, pero no es de que no tiene, tiene sangre, pero está acumulada en el sistema venoso, ¿no? Entonces, ¿cuánto de sangre es lo máximo que se acumula en este espacio? De 200 a 300 ml, nada más que esto. El corazón, al no poder prácticamente tener espacio para hacer su función, va a disminuir su gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón. Se va a ver disminuido, ¿no? El pulso va a aumentar. El paciente va a aparentar como si no tendría sangre. Entonces el paciente prácticamente va a hacer signos de shock. Es más, esto nos va a llevar a un shock de tipo obstructivo, ¿no? Entonces el pulso aumenta, las venas del cuello se van a distender, muy importante, igual que en el neumotórax, ¿no? Las venas del cuello se van a distender. Va a haber un estancamiento venoso. Las venas no pueden mandar entrar la sangre de las venas al corazón. Entonces nos va a hacer un estado de shock. Y lo que hay que hacer, hay que transportarlo lo más antes posible. Hay una triada característica del taponamiento cardíaco, si lo ven en internet, la triada de Beck, muy famosísima, ¿no? Bueno, y el siguiente cuadro es el cuadro de shock. El shock, lo hemos visto anteriormente, lo hemos comentado por lo menos, cuando hemos hablado de hemorragias, ¿no? Dijimos cuando un paciente sangra, prácticamente la presión desciende y al descender la presión, el primer órgano en sufrir es el cerebro, porque no le llega la suficiente cantidad de sangre, ¿no? Y a consecuencia del sufrimiento del cerebro, el paciente tiene visión borrosa, mareos, debilidad, vértigo y demás datos, ¿no? Entonces, se llama estado de shock cuando todos los órganos sufren por la falta de oxígeno. Entonces, no solamente el cerebro, sino todos. El corazón, el pulmón, la piel, el hígado, el riñón, todos los órganos sufren, ¿no? Y lógicamente el problema es el oxígeno, porque como no llega la suficiente cantidad de sangre, pues todos van a entrar en una hipoxia. Y la hipoxia podría llevar a la muerte prácticamente de todos los órganos. Sabemos que el primer órgano en morirse es el cerebro. Tiene 5 minutos prácticamente para poder sobrevivir. Pero si nosotros hacemos las medidas adecuadas, podemos lograr que el cerebro no se muera tan rápido, ¿ya? Con las medidas y las posiciones que se los ha llamado anti-shock, ¿no? Entonces, es una disfunción orgánica progresiva que nos va a llevar a la muerte. ¿Qué es lo importante? Cuando hablamos de shock, existen 4 tipos de shock. Shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock obstructivo y shock distributivo. Son 4 tipos de shock, ¿ya? El hipovolémico es el shock prácticamente donde la cantidad de sangre está disminuida. No hay sangre. La hemorragia es la primera causa. Pero también el shock hipovolémico se da, por ejemplo, una deshidratación, una quemadura, una diarrea, vómitos. También podrían llevar a un shock de tipo hipovolémico, ¿ya? El shock cardiogénico es un shock en el cual prácticamente el responsable es el corazón. Entonces, un cuadro típico que produce este shock es el infarto de miocardio. Entonces, prácticamente en el infarto de miocardio, el paciente tiene todos los datos de un shock. Taquicardia, taquipnea, cianosis y demás que vamos a ver enseguida. Pero el origen es el corazón, ¿ya? La principal causa de shock hipovolémico es la hemorragia. Al shock hipovolémico lo que más se le da es sangre. Pero si el shock cardiogénico, este no necesita sangre, es de otro origen. Entonces, hay que distinguir cuando encontramos un paciente con shock, cuál es la causa del shock, ¿ya? El shock obstructivo. Este shock obstructivo se da, por ejemplo, en el caso que vimos anteriormente, el taponamiento cardíaco. En este caso, la sangre que tenía que entrar al corazón
Prácticamente no puede porque el corazón está tapado. Entonces la sangre se acumula prácticamente, ¿no? Entonces es un shock también de otro origen. No necesita sangre, ¿no? Y el shock de tipo distributivo. En caso del shock distributivo, esto es lo más muy interesante, ¿no? Por ejemplo, una causa de shock distributivo es la alergia. También al shock distributivo se lo ha llamado el shock anafiláctico. Entonces, cuando a un paciente le ponen un medicamento y el paciente es alérgico a ese medicamento, el paciente nos hace una reacción alérgica generalizada, a la cual se llama anafilaxia. Y producto de esta reacción alérgica, el paciente nos va a hacer una vasodilatación generalizada. Entonces, nos va a hacer un estado de shock. El tipo de shock es un shock distributivo, ¿ya? Todos tienen diferente origen. Por consiguiente, el tratamiento hospitalario es distinto, ¿ya? Pero el tratamiento que vamos a hacer en la calle casi es el mismo, porque no tenemos otras opciones, ¿de acuerdo? Ahora, muy importante, clínicamente hablando, casi el 90% de los síntomas está presente en los 4 tipos de shock. Ahí lo interesante. O sea, taquicardia, los 4 tienen taquicardia. Palidez, los 4. ¿Ya? Taquimnea, los 4. Cianosis, los 4. Solamente hay algunos signos y síntomas que son típicos de algunos cuadros específicos que tenemos que ir analizando. Entonces, hay que analizar desde el antecedente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Los síntomas y demás, y hacer un diagnóstico. El diagnóstico es un análisis de todo, absolutamente de todo. Bueno, entonces, en el interrogatorio del shock vamos a buscar lógicamente sangrado, porque es la primera causa. Ahora, hay un sangrado externo que podemos verlo, pero también hay un sangrado interno que hay que cuidarlo, ¿no? La diarrea y los vómitos también son causa de shock. Siempre hay que preguntar, no es la única causa, ¿no? Infecciones. Les decía, el shock distributivo, una causa es la alergia, pero otra causa de shock distributivo es la sepsis. ¿Qué es la sepsis? Una infección generalizada. De ahí de que también hay que averiguar infecciones. Dolores en el tórax, infartos, consumo de drogas, medicamentos que podrían llevarnos a una reacción alérgica generalizada, ¿no? Síntomas y signos del shock, muchos signos y síntomas. En nuestro libro, estos signos y síntomas los ponen prácticamente de acuerdo al sistema que está sufriendo. Entonces, tenemos el sistema nervioso central, el cerebro prácticamente, ¿no? Entonces, cuando el cerebro sufre por la hipoxia, el paciente va a tener todo esto: debilidad, agitación, lógicamente una disnea, va a querer desmayarse el paciente. Es como el paciente, es como a momentos que solamente quisiera dormirse, acompañado de mareos, que si no corregimos, el paciente va a entrar en un estado de coma y posteriormente nos va a hacer una midriasis. La midriasis, recuerden, es la dilatación de la pupila. A nivel del sistema respiratorio, producto de la hipoxia, el paciente nos va a hacer una respiración superficial y rápida. Entonces el paciente tiene una taquipnea, una respiración más de 20 por minuto, pero es una respiración superficial, cortita, no es una respiración profunda, ¿ya? La respiración rápida y superficial prácticamente se da en el estado de shock. ¿Qué se va a acompañar de la cianosis? Ya hemos visto la cianosis, el color azulado de los labios generalmente, que es producto de una mala oxigenación. A nivel del sistema cardiovascular, el llenado capilar se va a hacer anormal. Entonces, al apretar la uña, esta prácticamente va a tardar más de 2 segundos en volver a su normalidad. Pulso débil, taquicardia, más de 100. Si podemos tomar la presión arterial ha de estar baja. A nivel de la piel, palidez, frialdad, sudoración, cianosis, náuseas, vómitos, ojos hundidos. Entonces, todos estos signos los vamos a ver en el paciente y hay que irlos a buscar desde la piel, desde cada uno de los sistemas. ¿De acuerdo? Se ha creado esta escala que divide prácticamente a la hemorragia en 4 grados, ya que la hemorragia es la principal causa de un shock de tipo hipovolémico.